Los orígenes de la base de datos se remontan a la antigüedad, donde se manejaban registros de información de manera manual. Es por eso que ahora usamos la computadora de manera más sencilla y eficaz. En la actualidad, la base de datos está teniendo un impacto decidido sobre el creciente uso de las tecnologías de información. Edmund Halley fue nominado el primer ingeniero estadístico de la historia, ya que inventó una computadora llamada máquina automática perforadora de tarjetas para hacer el censo de los Estados Unidos en 1980. Se tardaron 7 años para obtener resultados. En la década de 1950 se da origen a las cintas magnéticas. Por medio de este mecanismo se empezó a automatizar la información de las nóminas, como por ejemplo el aumento de salario. Consistía en leer una cinta o más y pasar los datos a otra. Y también se podía pasar desde las tarjetas perforadas simulando un sistema backup. En la década de 1960, el uso de los discos en ese momento fue un adelanto muy efectivo, ya que por medio de estos soportes se podía codificar la información directamente. Esto ayudó a ahorrar mucho tiempo. No era necesario saber exactamente dónde estaban los datos en los discos, ya que en milisegundos era recuperable la información. Los discos dieron inicio a las bases de datos de red y jerárquicas, pues los programadores con su habilidad de manipulación de estructuras junto con la ventaja de los discos era posible guardar estructuras de datos como listas y árboles. En la década de 1970, cuando Edgar Frank Bott de IBM introdujo la idea de un modelo relacional de base de datos en un documento titulado A Rational Model of Data for Large Bank. Posteriormente, un lenguaje llamado SQL, también desarrollado por IBM, fue creado por generar reportes y actualizar datos en este nuevo modelo relacional. El sistema R de IBM nació de este trabajo, pero fue ignorado por IBM. Y poco después Oracle sacó su versión comercial de base de datos basada en la teoría relacional de Potts y Berkeley-Ingres. Por su parte, a principios de los años 80 comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales y SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que la base de datos relacionales con su sistema de tablas, compuestas por filas y columnas, pudieron competir con las bases jerárquicas y de red, como consecuencia de que su nivel de programación era sencillo y su nivel de programación era relativo bajo. En la década de los años 1990, la investigación en base de datos giró en torno a la base de datos orientada a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Así se desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office, que marcan el inicio de la base de datos orientados a objetos. Hoy, en la actualidad, las economías alrededor del cómputo han cambiado gracias a los avances en hardware. Son comunes los servidores con múltiples procesadores núcleos. Los sistemas de 4 y 8 vías son accesibles. La memoria es mucho más económica. Los discos duros son de mayor capacidad y mucho menor costo. Aún así, esta tercera generación de gestores de base de datos opera básicamente de la misma forma que la anterior. Aunque los efectos de escalabilidad, desempeño, administración y ahorro en costos son dramáticamente mayores gracias a los avances de la tecnología. Estamos totalmente de acuerdo con lo que afirmaba Niels Bohr. Predecir es muy difícil, sobre todo el futuro. En los próximos 10 años sería razonable que maduraran algunas de las tecnologías citadas en el apartado anterior y que todavía hoy se encuentran poco desarrolladas. Esta madurez se producirá en 3 planos siguientes: en plano científico, en plano industrial y en plano comercial. De esta manera sería previsible que se den avances significativos en tecnologías como la base de datos orientados a objetos, en tiempo real, en memoria principal, temporales, almacenes de datos, federadas y multibases de datos. Todo ello implicaría la extensión de los modelos de datos existentes.
tanto a nivel conceptual como a nivel lógico, o la aparición de otros nuevos, suponemos que sobre la base del paradigma objetual.